Bienvenido de nuevo a tu clase preferida. Sabes que siempre te esperamos con mucha alegría y entusiasmo. Estamos contigo para que te diviertas y aprendas de una manera diferente. Recuerda, la salud no es solo lo que comes, sino lo que piensas y lo que dices. Así que aprovecha y que de ti siempre haya una expresión positiva de que sí se puede. Estamos llegando casi a la recta final. Tienes que ir demostrando todo lo que vas aprendiendo diariamente. ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para plantarlos en el momento adecuado. Durante todo el periodo de crecimiento de los cultivos, es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando las frutas y las hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es recoger los productos del campo o de un cultivo cuando están listos para ser consumidos. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados que se realicen luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios, desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Por último, los productos se pueden vender en comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. También es importante mantener los cuidados necesarios para que el proceso de siembra, crecimiento, cuidado, cosecha, empaque y transporte se realicen de manera correcta y responsable para producir más y mejores alimentos. Pero, ¿sabes? Este es un texto informativo. ¿Qué es un texto informativo? Los textos informativos son aquellos que permiten al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado, cualquier otro asunto o un tema percibido en periódicos, enciclopedias, etc. Ofrecen datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparten información concreta, puntual, a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Un texto informativo se caracteriza por tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende
no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, es posible que distingamos entre textos divulgativos, cuando poseen un lenguaje accesible a todo el mundo, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para cualquiera. Por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. Textos especializados, cuando responden a un tipo de lector específico, con una preparación o unos conocimientos previos, necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Estructura de un texto informativo. Generalmente, los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura suele ser muy convencional. Se divide en 3 partes: introducción o prefacio, en donde se le brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. Se le aclaran términos, se le explica la finalidad del texto que leerá. En fin, se le da la oportunidad de conocer un poco lo que le espera adelante. Desarrollo o contenido. Aquí se encuentra la información del texto, es decir, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desean transmitir al receptor. Cierre o conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Ya sabemos que el texto que leímos es informativo, ya que nos ofrece información importante sobre un tema específico. ¿Qué te parece si volvemos a leer el texto? ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para plantarlos en el momento adecuado. Durante todo el periodo de crecimiento de los cultivos, es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando las frutas y las hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es recoger los productos del campo o de un cultivo cuando están listos para ser consumidos. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados que se realicen luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios, desde donde se reparten o se venden a los consumidores.
Por último, los productos se pueden vender en comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. También es importante mantener los cuidados necesarios para que el proceso de siembra, crecimiento, cuidado, cosecha, empaque y transporte se realicen de manera correcta y responsable para producir más y mejores alimentos. Entre los textos informativos podemos encontrar la noticia. Se trata de la descripción de un acontecimiento reciente que el emisor desea que se haga público. La carta formal, memorándum o memorando, el informe. Busca tu lápiz y cuaderno y vamos a desarrollar la tarea 2, página 17 del cuadernillo 4. Recuerda que los textos informativos los podemos encontrar en los periódicos, en una revista, en diferentes sitios de la internet, en carteles informativos y otros. Vamos a realizar la tarea 4. ¿Qué significa en el texto? ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Las siguientes palabras. Debes ubicarlas en el texto. Empaque, malezas, magulladuras, consumidores. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones. Piensa y escribe cuál puede ser su significado según el sentido total de la frase. Pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. Hay que combatir enfermedades y malezas. Se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Se reparten o se venden a los consumidores. Con ayuda del diccionario, busque el significado de las siguientes palabras: empaque, malezas, magulladuras, consumidores. Excelente. Cada proceso que vas realizando poco a poco y que vas aprendiendo para luego poner en práctica. Ahora, ¿qué te parece realizar la siguiente actividad y decir por qué cada oración es falsa? Frase 1. Las etapas fundamentales para producir frutas y verduras son la cosecha y el transporte. Es falso, ¿por qué? Frase 2. El terreno no necesita cuidados especiales para la siembra. Es falso. ¿Por qué? Frase 3. Si el producto presenta magulladuras, se tira. Es falso. ¿Por qué? Frase 4. No es necesario consumir productos del huerto. Es falso. ¿Por qué? Excelente lo que vamos aprendiendo. Vamos a reforzar. Los textos informativos son aquellos que permiten al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado, cualquier otro asunto o un tema percibido en periódicos, enciclopedias, etc. Ofrecen datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Un texto informativo se caracteriza por tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, entre otros.
No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para recibir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, se clasifican en textos divulgativos y textos especializados. Generalmente, los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura suele ser muy convencional. Se divide en 3 partes: introducción o prefacio, desarrollo o contenido y cierre o conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Ahora ve y toma un breve descanso. Nos vemos en breve.